Hola a todos. El día de hoy vamos a realizar un programa en Tinkercad referente a circuitos eléctricos. Vamos a realizar un circuito que se nos propone en las actividades de la página 36 de su texto de robótica, simulando circuitos en serie y circuitos en paralelo, para lo cual vamos a iniciar con el circuito del numeral número 2 de la página 36, en donde si ustedes visualizan su página, en el texto que tienen en, en físico, ustedes van a ver que el circuito se corresponde de los siguientes elementos. Pero antes de continuar, tenemos que tener creados una cuenta en Tinkercad, la cual ya se les indicó la clase pasada que debían de tenerla creada. Entonces, una vez que estemos en nuestra cuenta, lo que vamos a hacer es irnos a la opción en donde nos dice crear con el signo más, damos un clic. Una vez que damos clic se nos va a desplazar tres opciones, una que dice diseño 3D, circuitos y bloques de código. En este caso nos vamos a enfocar en la parte que dice circuitos, dando clic en el mismo e ingresando a nuestro lugar de trabajo. Antes de continuar, tenemos que recordar que en un circuito en serie los componentes están conectados uno detrás del otro. Y además de esto, en los circuitos en serie, la corriente va a tener un solo camino y va a ser la misma. Entonces, vamos a empezar con el primer circuito, en donde una de sus actividades es reconocer qué tipo de circuito es y subrayar el literal correspondiente que nos pide en la actividad de esa página. Además de ello, de crear el circuito de acuerdo a lo que se vaya haciendo en este video tutorial, tomando en cuenta que no se podrá realizar copia del mismo, sino que ustedes tendrán que hacerlo por su cuenta. Además de eso, antes de continuar, tenemos que ver algo fundamental en donde nosotros debemos de cambiar el nombre o poner nuestro nombre en el, en el circuito que vamos a realizar. Como nos podemos fijar en la parte de acá arriba, en la parte superior, nos aparece un nombre por defecto, nos puede aparecer cualquier nombre aleatorio, y cuando pasamos sobre este nombre nos aparece una opción que dice cambiar nombre. Solo con dar un clic se nos marcará de color azul. Borramos el nombre que está por defecto y ponemos nuestro correspondiente nombre. En mi caso yo voy a poner mi nombre, Álvaro Circuito. Ustedes deberán poner su respectivo nombre y después tomar la respectiva captura de pantalla. Como podemos ver, el nombre se ha cambiado. Ahora, tenemos nuestro lugar de trabajo, el cual se encuentra vacío, y al lado derecho tenemos nuestros respectivos componentes electrónicos. En la página 36 nos piden que saquemos los siguientes componentes: una pila plana de 3 voltios, una resistencia y dos diodos LEDs. Ahora, tenemos que saber identificar la polaridad de estos componentes, a excepción de la resistencia, la cual no tiene polaridad, pero sin embargo, lo preferible es que el terminal 1 se encuentre en la parte inferior para tener un orden en la conexión de los componentes. Además de eso, tener en cuenta el terminal 1 nos ayuda a identificar el color que corresponde a este elemento, el valor que corresponde, en base a la tabla de colores de la resistencia que ya se les había indicado previamente. Entonces vamos a acercar al componente para ver si en este caso nos sirve para nuestro circuito. Para ello, la manera que les he indicado yo en clases es que tenemos que tener nuestra resistencia eh, con el primer color, con este color café, o sea, el primer dígito de la resistencia apuntando hacia el lado izquierdo. ¿Cómo hacemos eso? Tocamos nuestro componente. Cuando tocamos nuestro componente con un clic, se nos va a marcar de color azul. Entonces, cuando se nos marque de color azul, nos vamos a dirigir a una especie de triángulo inclinado que se encuentra en la parte superior y vamos a tocar hasta que nuestro componente quede de la siguiente manera, en donde según lo que se ha explicado en clases, en el lado izquierdo la primera banda corresponde a mi primer dígito,
la que le sigue es el segundo dígito, y la tercera banda llegaría a ser mi multiplicador. En donde más se confunden es en la parte del multiplicador. Ya, en base a su tabla de colores nos dice que el color café representa el número 1, es decir, aquí vamos a tener un 1. El color negro me representa el número 0, por lo que vamos a tener un 0, dando en consecuencia un número 10, un 10. Hasta ahí tenemos 10. Ahora, el multiplicador. El multiplicador me dice cuántos ceros tengo que aumentar a este número 10 o por cuánto tengo que multiplicar ese número 10 como lo dice su nombre, es un multiplicador. Entonces, si la resistencia tiene un valor, digamos, de color café, se multiplicaría por 10. Si tiene un color rojo, el que le sigue se multiplicaría por 100. En este caso tenemos un color rojo. En consecuencia, si ya sabemos que este vale 1 y este vale 0 y nos da un valor de 10, multiplicaríamos por el 100 que representa el color rojo, teniendo un valor de 1000 ohmios, lo cual transformado a kiloohmios, es decir, la K con la letra omega al lado, nos daría un kiloohmio, es decir, 1000 ohmios. Vamos a tocar la resistencia y a comprobar si ese es el valor. La última banda representa nuestra tolerancia, lo cual aún no hemos visto, entonces vamos a ignorar esa banda. Solo enfoquémonos en las tres banditas. Muy bien. Entonces, una vez explicado eso, podemos ver que es un kiloohmio, es decir, llegaría a ser 1000 ohmios. Vamos a cambiar esta letra que dice kiloohmios por ohmios. Vamos a poner ohmios para basarnos mejor, para darnos cuenta mejor. Y aquí vamos a poner, en lugar de poner lo que estaba antes un kiloohmio, vamos a poner 1000 ohmios. Y como pueden constatar, da lo mismo que estuviese aquí escrito un kiloohmio. Entonces vamos, y es lo mismo que un kiloohmio. Esto es fundamental que lo conozcan, que lo sepan, es algo similar al metro. Por ejemplo, si tenemos 1000 metros, llega a equivaler a un kilómetro. Es algo similar. En este caso, 1000 ohmios llega a equivaler a un kiloohmio. ¿Ya? Entonces, continuando, por lo general, en base a la experiencia, en base a lo que se hace, para este tipo de circuitos, por lo general se usa simplemente una resistencia de 220 ohmios, pero aunque no va a ser siempre lo mismo, ya que depende de la fuente de voltaje y de la corriente que esté influyendo en el circuito. En base a eso se calcula nuestra resistencia con la ley de Ohm, que si la recordamos, la ley de Ohm va a ser siempre intensidad igual a voltaje sobre resistencia. O despejando, el voltaje va a ser igual a voltaje por resistencia. Eso es lo que nos dice nuestra ley de Ohm, ¿sí? Entonces, en base a la ley de Ohm es lo que se calcula la, la resistencia de aquí. Entonces, si despejáramos, tendríamos que resistencia va a ser igual a voltaje sobre intensidad, o que voltaje va a ser igual a resistencia por intensidad. Recuerden que eso ya se explicó. Entonces, todo depende de la corriente que vaya en el circuito del voltaje y por consiguiente de la resistencia. Bueno, entonces en base a esto nosotros vamos a usar una resistencia genérica de 220 ohmios. Recuerden siempre cambiar. Si está con K y la letra omega al lado es kiloohmios, por eso se hace de color amarillo. Tenemos que ponerlo como ohmios. Bueno, entonces tenemos aquí los ohmios. Ya ha cambiado, como pueden ver. Rojo, rojo, café. Rojo 2, el otro rojo 2, 22 multiplicado por 10, que nos daría 220 ohmios. Muy bien. Continuando, vamos a volver a restablecer nuestra resistencia, tomando en cuenta que el terminal 1 quede hacia la parte inferior, apuntando hacia el positivo de la batería. Si ven, terminal 1, terminal 2. Como podemos ver, se nos hace unos puntitos de color rojo, que ya vamos a saber para qué nos sirve. Además de saber en qué parte del componente estamos trabajando. Miren, por ejemplo, aquí en el LED
Recuerden que este sí tiene polaridad, tiene positivo y negativo, ánodo y cátodo, siendo el ánodo el positivo y el cátodo el negativo. Podemos ver una diferencia en las patitas de LED, en los pines de LED. Recuerden que en la vida real el pin más grande llega a ser el ánodo, es decir, el positivo, y el pin más corto llega a ser el cátodo. Entonces, en base a eso, podemos ver que aquí el programa, para identificar al ánodo, nos hace una especie de doblez en una de sus patitas. Y si ven, para identificar que esta es la patita más larga, es decir, el ánodo, la parte positiva. Y acá tenemos también igual lo mismo en el LED. Pero imaginémonos que ahora tenemos al LED de la siguiente manera, que tenemos apuntando el cátodo hacia acá y el ánodo hacia el otro lado, que sería el lado izquierdo, y queremos hacer que el LED gire, es decir, que el ánodo apunte en dirección a la parte positiva de la batería. Para eso tocamos el componente, nos vamos acá a esta especie de triángulos de aquí, que hace referencia a la simetría, estos triángulos que están aquí, y el LED se va a invertir. Miren cómo cambia de posición. Teniendo una vez así en esta dirección, ánodo, ánodo, y acá el lado positivo, vamos a empezar a realizar nuestra conexión. Como podían ver, cuando tocamos sobre los elementos, sobre los pines de los elementos, se nos hace un puntito de color rojo. Eso nos denota que ya podemos hacer nuestra conexión mediante cables. Entonces, primero conectamos un cable desde el polo positivo rojo de la batería, hacia nuestro primer terminal de nuestra resistencia. Y hacemos clic. Como estar uniendo en la vida real, como estar usamos nuestro mouse como una pinza. Disculpen por los movimientos raros, es debido a que yo estoy usando el mouse de mi computadora, no estoy usando el mouse, eh, el mouse que tiene la rueda. Entonces lo vamos a acercar. Muy bien, tenemos conectada nuestra resistencia. Ahora, para el otro extremo, es decir, el terminal 2 va a ser conectado al ánodo de nuestro primer LED. Entonces hacemos el mismo proceso. Se nos aparece un punto de color rojo, hacemos un clic, jalamos un cable y lo conectamos al ánodo. Una vez hecho eso, como son un circuito en serie, vamos a conectar nuestro cátodo, es decir, nuestra parte negativa, con la parte positiva de nuestro otro diodo LED. Como ya se les había explicado antes, en un circuito en serie los componentes van a ir uno detrás del otro, y además de eso, la corriente, en este caso de circuitos, va a ser la misma. Un circuito no funciona si no se cierra al mismo. Entonces, en consecuencia, nuestra parte del cátodo de nuestro LED tiene que ir conectado al negativo de nuestra batería. Teniendo así nuestro circuito planteado en el programa, en la página 36 de nuestro texto de trabajo. Ya, entonces, una vez entendido esta parte de lo que hicimos el circuito de la página número 36, vamos a borrar estos cables para explicarles cómo podemos modificarlos de mejor manera. A diferencia de fritzing, aquí tenemos que ir modificando, es decir, que se vayan haciendo rectos los cables o dándoles moldeando los cables. Tenemos que, al momento de hacer la conexión, hacer eso. Pero les explicaré mejor mediante un ejemplo práctico. Entonces, como les decía, tocamos el terminal 2, por ejemplo, y como podemos notar, se nos aparece una especie de líneas amarillas parpadeando. Eso nos quiere decir que en un punto aleatorio yo puedo, por ejemplo, aquí hacer un clic y continuar con la dirección de mi LED, como dándole una especie de rectitud a mis componentes. Podemos ver cómo le vamos haciendo aproximadamente rectos. Pueden ver, por ejemplo, aquí voy a hacer que llegue hasta la parte inferior más abajo, y aquí voy a dar un clic, se me sigue marcando. Miren, doy otra vez un clic, puedo ir hacia arriba también, es solo un ejemplo. Puedo dar un clic de nuevo aquí, puedo bajar,
solo con dar clic, ¿sí? Puedo ir moldeando el cable. Entonces conecto y ya estaría. Eh, Ahora vamos a simular a ver qué sucede. Como pueden ver, miren, mi diodo LED se encendió. Muy bien, ya. Tenemos aquí entonces al circuito con los cables moldeados. Recuerden que ustedes pueden moldear de las distintas maneras que ustedes deseen. Tenemos aquí moldeados nuestros cables. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el color de los LEDs. ¿Y cómo hacemos esto? De cualquier componente yo puedo cambiar el color, excepto bueno de la batería y de la resistencia, que ya por defecto todo depende de lo que se vaya a utilizar. Pero en los LEDs puedo tener de distintos colores, entonces para yo cambiar el color de un LED, solo toco el componente y aquí me aparece una tabla de propiedades. Como pueden visualizar, aquí dice un color que dice color rojo. Yo puedo cambiar por un color azul, por ejemplo. O acá el otro LED le puedo poner un color amarillo. Perdón, me equivoqué y cambié en la parte de cables. Entonces tocamos el LED y nos vamos a la parte del color del componente y le damos en amarillo. Muy bien. Casi en este color no se identifica que está encendido el LED, no se logra visualizar de una mejor manera. Por eso tenemos que ver un LED que se visualice. Como ven, el rojo está encendido literalmente el LED. Miren, si apago, se logra visualizar que está encendido. Con el amarillo como que no se nota mucho, pero están encendidos, ¿sí? Cuando yo doy en simular. Muy bien. Ahora, continuando con esto, vamos a cambiar el color del cable. Si vieron de antes que di en una especie de aquí de color amarillo, esta parte de aquí me sirve para cambiar el color de mis cables. Dando clic aquí, puedo cambiar a un color, no sé, naranja. O cambiamos con los colores vivos que son para las partes positivas. Puede ser aquí rojo, aquí rojo y aquí negro. ¿Negro por qué? Porque esto denota mi parte negativa. Miren cómo cambié el color. Cambié el color de mis componentes, pero no cambié su funcionamiento. Eso sería todo. Entonces ustedes de tarea tienen realizar el circuito del numeral número 3 y explicar lo que sucede con ese circuito, además de subrayar qué tipo de circuito es. Esto llegaría a ser su actividad y es suerte en lo que realice.